Tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Café Jurídico. Esta edición es de corte internacional, no solamente por nuestro invitado, sino también por la temática que vamos a abordar durante los próximos minutos. En primer término, voy a presentarles a nuestro invitado. Él es el profesor Javier Echaide, nos acompaña desde Argentina, es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Derecho Internacional. Ha hecho el posgrado en Regulación y Solución de Diferendos en Comercio Internacional e Inversiones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En cuanto a su relación docente, es profesor adjunto de la materia de Derecho Internacional Público y de igual manera de la materia Teoría General de las Obligaciones en la Universidad Argentina de la Empresa, Buenos Aires, profesor adjunto de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, auxiliar de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Entre otras actividades que ha desarrollado en su ejercicio profesional y de corte académico, de tal manera que vamos a darle la más cordial bienvenida al profesor Javier Echaide. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Para nosotros, buenas noches. Para Argentina, buenas noches. Para México, todavía buenas tardes. Está muy bien. Pues qué gusto tenerte, Javier, de nueva cuenta. Ya nos has acompañado en algunas actividades previas. En esta ocasión con un tema pues que está prácticamente en la mesa, ¿no? En el caso de nuestro vecino del norte, en el caso mexicano, las elecciones presidenciales y el juicio político a Trump. ¿Qué nos puedes comenzar a platicar en torno a esta temática para contextualizar a nuestros espectadores en relación con estos dos escenarios? Bueno, si hay algo para decir de las elecciones en Estados Unidos y de todo el proceso alrededor de esas elecciones, es que es cualquier cosa menos normal. Más allá de cualquier aditamento o cualquier tipo de inconveniente que puede llegar a tener cualquier tipo de elección, estas elecciones que ocurrieron en noviembre del año pasado ya, pero también todo lo que involucró antes de noviembre y después de noviembre, y que todavía está hasta la fecha, son absolutamente inéditas en la historia de los Estados Unidos particularmente, pero también en el contexto regional y hasta global, diría yo. Lo primero, digamos, es, como para destacar, es el tema de la pandemia, o sea, desarrollar un acto eleccionario en el contexto de la pandemia por COVID-19, sin dudas es algo para tener en cuenta, porque de hecho eso también fue un elemento para considerar cuando Trump quiso judicializar la elección, pero también todo lo que ha pasado a partir de lo que se conoce como el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, ya hablando de principios de enero de este año, y que ahora está desembocando en un proceso de juicio político hacia el exmandatario, ahora ya expresidente Donald Trump. Entonces, eso también es algo, si bien no es la primera vez que se enjuicia a un presidente de los Estados Unidos por juicio político, sí es la primera vez que un mismo presidente ha enfrentado dos juicios políticos en el mismo mandato. Entonces, sin duda estamos hablando de un contexto que pasa a la historia de los Estados Unidos. Javier, pero además de este escenario general al que has hecho referencia, ¿cuál es la trascendencia para Estados Unidos y en términos generales para los demás países en relación con esta experiencia que han vivido ellos a partir de todo este proceso que se ha generado, como bien dices, previo a las elecciones y de manera posterior y una vez que ya ha asumido el actual presidente? Yo creo que, o sea, para hablar un poco del marco del antes y el marco del después que vamos a vivir en los próximos años con Estados Unidos, no solamente dentro de Estados Unidos, sino que también
vamos a tener que, en la comunidad internacional me refiero, a convivir con un Estados Unidos con complicaciones, ¿sí? Con este contexto, es que es una sociedad fuertemente polarizada, o sea, altamente polarizada. Esto es un proceso que ha ido en ascenso, sí, que no es específicamente a partir de la presidencia de Donald Trump, pero que sin duda me parece que el propio Donald Trump ha incentivado mucho esa polarización y ha sacado su propio provecho de esa polarización. Me parece que lo que se está viviendo todavía hoy, y esto va a, sin dudas, a afectar los primeros días de la presidencia de Joe Biden, esa polarización precisamente va a entorpecer un normal desarrollo de una presidencia que venía, se supone, a normalizar, a apaciguar, y sin embargo estamos viendo que con dos elementos, me parece: las cuestiones institucionales internas en Estados Unidos con el proceso de juicio político, del cual se puede hablar bastante, porque es algo debatible en sí mismo la cuestión de un juicio político a un mandatario que ya no está más en ejercicio, pero también la cuestión social. O sea, los hechos que pasaron en el Capitolio los primeros días, la primera semana de enero, sin duda muestra que hay una parte importante de la sociedad en los Estados Unidos que no está dispuesta, digamos, a entrar dentro de unos carriles de normalidad, ¿sí? De diálogo pacífico, ¿sí? De reconvenir las relaciones en el marco político institucional, que es lo que el llamado, sin dudas, del actual presidente Joe Biden en su discurso de toma de posesión, sin dudas era un llamado a eso. Yo no sé si hay un sector de la población que esté dispuesto a escuchar ese llamado. Entonces ahí estamos hablando de una parte de la población norteamericana importante, ¿sí? Que sin dudas está a la espera de qué es lo que puede pasar con Donald Trump, pero además, o sea, es un sector social que ya viene arrastrando muchas frustraciones, que no es solamente en estos 4 años, sino que ya viene de hace mucho tiempo de postergaciones sociales, económicas, etcétera, y que en el marco de la pandemia también se agudizan, y que sin dudas eso va a seguir. O sea, ese va a ser el contexto social generalizado sobre el cual Biden va a tener que gobernar, y no es una tarea sencilla esa. ¿Podrías explicarle a nuestro auditorio cómo se lleva a cabo el proceso electoral en el caso de Estados Unidos? Sí, no hay problema. Si no te molesta, yo hago, digamos, tengo una presentación como para mostrar y quizás eso puede llegar a guiar un poco la exposición. Vamos a hacer el intento. Vos cualquier cosa me dirás, pero me parece que ahí debería estar ya compartiéndose, ¿es cierto? Confirmame que Así se es, vea. tenemos ya Genial. la imagen. Buenísimo. Bien. A ver, lo que puedo llegar a hablar, sí, en este ratito que vamos a estar compartiendo este café, van a ser de estos 4 ítems, ¿sí? O sea, primero, muy brevemente, el contexto de la pandemia, ¿sí? El marco generalizado. La segunda cuestión, efectivamente, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que se dieron, pero que en realidad terminaron el 3 de noviembre del año pasado. Un sector, digamos, un movimiento, entre comillas, si se le puede decir así, que es QAnon, que nos vamos a referir un poco a eso y que tuvo una importancia considerable en lo que fue el asalto al Capitolio, y después el juicio político al expresidente Donald Trump. Para empezar, o sea, esto es con el tema del marco de la pandemia, ¿sí? Acá lo que vemos en el mapa no es el típico mapa electoral de los Estados Unidos, sino donde ha impactado más
el COVID-19, por lo menos a julio del año pasado. ¿Por qué? Yo el año pasado hice todo un seguimiento respecto de cómo en Estados Unidos se iba avanzando con los niveles de contagio y los niveles de mortalidad adentro de los Estados Unidos, pero también en los distintos estados que forman parte de los Estados Unidos. Y eso cruzado con lo que son la cantidad de electores, ¿sí? Porque el sistema norteamericano es un sistema bastante en desuso actualmente, si se quiere, porque es una elección indirecta. La población no elige directamente al presidente de los Estados Unidos, sino que vota electores que a su vez van a nombrar al presidente norteamericano. O sea, esto es de hace 200 y pico de años atrás, en donde encontrarse, ¿sí?, en un sistema electoral en donde los votos se pueden encontrar todos juntos, era algo bastante difícil en un país tan grande como Estados Unidos, en donde entonces en cada estado se hacía campaña, cada partido hacía campaña por un candidato local, y después ese candidato local, que era elegido como elector, se reunía en un colegio electoral y ahí se nombraba al presidente de los Estados Unidos. Entonces de ahí es que sale la idea de la elección indirecta. Lo que vemos acá, los nombres de los estados pintados en azul son los demócratas y los pintados en rojo los republicanos, como tradicionalmente se hace en Estados Unidos, pero particularmente los que tienen estrellita son 5 o 6 estados que Donald Trump tenía comprometido en su cantidad de electores. O sea, cuando Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos, él tuvo 304 electores que lo nominaron como presidente en el colegio electoral. Si nosotros hacemos una contabilización de los estados en donde peor impactó el COVID-19, ¿sí?, esto es California, Texas, Ohio, Pensilvania, Georgia y Florida, ahí estamos viendo que esa sumatoria, en política 1 más 1 no da 2, esto es un refrán bastante conocido de la práctica política, pero si hacemos esa sumatoria vamos a estar viendo que hay casi el 58% de ese colegio electoral comprometido, en el caso de Donald Trump. Entonces, si esto pasaba para el 14 de julio de 2020, que es el último dato que tenemos, o por lo menos hasta donde yo hice este raconto, si ya el 58% de ese caudal electoral en el colegio electoral estaba comprometido en las manos de Donald Trump, eso significaba que en los próximos 6 meses la elección de Trump iba a estar bastante comprometida también, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es precisamente el resultado de la elección, ¿sí? Los que están pintados en rojo nuevamente son los estados que votaron por Donald Trump, ¿sí?, por el Partido Republicano, y los azules por el Partido Demócrata, por Joe Biden. Ahí vemos las mismas estrellas, ¿sí?, o sea, los estados que había mencionado recién. Vemos que California, que es un estado típicamente demócrata, siguió siendo demócrata. Texas, típicamente un estado republicano, siguió siendo republicano, pero los demás estados, ¿sí?, no necesariamente mantuvieron a Trump como presidente. De hecho, Pensilvania y Georgia están pintados en azul, ¿sí? Y de hecho el caso de Pensilvania es un caso notable. ¿Por qué? Porque iba ganando el Partido Republicano y se dio vuelta. Ese es uno de los casos en donde Trump quiso judicializar la elección. Acá ya vemos cómo la reelección de Donald Trump se comprometía, solamente mencionando el contexto del COVID-19, ¿sí? Nosotros, para ir ya a la cuestión de las elecciones en Estados Unidos, sabemos que el sistema en Estados Unidos es una república, ¿sí?, dividida en 3 poderes, y que el Congreso de los Estados Unidos es una cámara, o sea, son 2 cámaras, ¿sí?, es un sistema bicameral. Ahí lo que observamos es que la sumatoria del Senado con la Cámara de Representantes, ¿sí?, es el total de miembros que van a conformar parte del colegio electoral de los Estados Unidos, ¿sí? Van a ser otras personas, ¿sí?, pero el número de representantes en el colegio electoral es exactamente igual a el número de representantes del Congreso de los Estados Unidos, es decir, Cámara de Representantes más Senado, sumadas ambas cámaras. Estos datos van a ser importantes no solamente al momento de
o sea, de seleccionar a Trump, ¿sí? De seleccionar al siguiente presidente de Trump, sino también en el caso de lo que va a ser el juicio político, ¿sí? El impeachment. Lo que tenemos es el resultado de la elección. El resultado de la elección, esto es por el voto popular, ¿sí? O sea, cómo votó la gente. El 52% del electorado eligió a Joe Biden y el 47% eligió a Donald Trump. Esto ya con los resultados, con la elección cerrada. Sabemos que fue una elección no solamente reñida, sino que también se demoró mucho en el conteo de los votos, ¿sí? Más allá de todas las discusiones de que en Estados Unidos el sistema está informatizado, es un voto electrónico, de todas maneras hubieron muchísimas demoras para contabilizar esos votos. Cuando eso se traduce en el colegio electoral, ese 52% de Biden se eleva a un 54%. Es decir, hubieron más en representación, sí, en porcentaje, más electores que voto popular. Esto no siempre ocurre en las elecciones de los Estados Unidos. Hace 4 años fue Hillary Clinton la más votada y sin embargo el elegido fue Donald Trump. Y la diferencia fue porque el pueblo votó al Partido Demócrata en su mayoría, pero el colegio electoral, y esto es por la diferencia de los estados, ¿sí? Cada estado, de acuerdo a su cantidad de habitantes, ¿sí? A la cantidad de población que tiene su territorio, tiene una cantidad diferente, o sea, diferente de electores. Entonces, no necesariamente la cantidad de votos de la gente se ve directamente representada en la proporción en el colegio electoral, ¿sí? En este caso, en el caso de esta última elección, sí se dio. Volvemos al mismo mapa, ¿sí? Que teníamos recién, con la única diferencia de que acá con estas flechas estamos marcando los lugares en donde Donald Trump decidió judicializar la elección. Vemos que la mayoría de las flechas amarillas están indicando estados que están pintados en azul pero rayados. O sea, esos 3 casos fueron casos en donde la elección se dio vuelta, ¿sí? Venían ganando los republicanos, ¿sí? El Partido Republicano, pero después termina ganando el Partido Demócrata, es decir, Trump termina perdiendo esos estados. Esos estados eran importantes para establecer la diferencia en el colegio electoral, sobre todo en el caso de Pensilvania. ¿Por qué Trump decide judicializar estos 5 estados? Los primeros 4 estados, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Georgia, son estados en donde ganó el Partido Demócrata. Texas es un estado en donde él ganó, ¿sí? En donde el Partido Republicano ganó. Yo creo que en el caso de Wisconsin y Michigan son estados igual que Pensilvania en donde se dio vuelta la elección. Pensilvania particularmente era un estado en donde los votos era una elección muy reñida, entonces los votos estaban cabeza a cabeza. Georgia también había sido era un estado en donde los republicanos esperaban ganar, entonces ahí también creo que la estrategia de Trump fue judicializar ahí, precisamente para tratar de sacar algunos votos. Pero ¿por qué en Texas, si en Texas es un estado, o sea, republicano por excelencia? Porque yo creo que ahí Trump quería sacar una mayor cantidad de ventaja de votos, ¿sí? Si bien eso no necesariamente iba a influenciar en el colegio electoral, eso podía tener algún tipo de impacto político, ¿sí? Ahora, ¿cuáles fueron los hechos de las elecciones presidenciales? El 3 de noviembre termina un proceso electoral que había empezado con anterioridad por precisamente el tema del COVID-19, ¿sí? La pandemia global lo que hizo fue que se decidiera que algunos estados, o sea, esto se decidía por estado, no lo decidía el gobierno federal, ¿sí? Cada estado decidía la posibilidad de poder adelantar una elección para que los votantes pudieran realizar esa elección por correo. Esto es algo que, por supuesto, no es habitual en Estados Unidos, en donde la gente local, ¿sí? El electorado local,
puede realizar los votos por correo. Esto se hizo excepcionalmente a raíz de la cuestión de la pandemia para evitar una conglomeración de gente importante y mayores focos de contagio. El 3 de noviembre se hizo el acto presencial, ¿sí?, de las elecciones. El problema, obviamente el resultado de esas elecciones fue adverso al Partido Republicano, ¿sí?, y adverso a Donald Trump, que quería buscar su reelección. El 9 de noviembre, Trump decide judicializar la elección por fraude. ¿Por qué? El argumento de Trump es que, o fue, que eran anulables, ¿sí?, aquellos votos que habían llegado al colegio electoral, ¿sí?, que habían llegado a las casetas de recepción de votos con fechas posteriores al 3 de noviembre, aunque el sello postal, ¿sí?, el sello de emisión de ese voto hubiese sido antes de la fecha del 3 de noviembre. Esto fue un argumento muy polémico, porque no solamente el marco de la pandemia impidió que la gente pudiera movilizarse, sino también dificultó la tarea del propio correo. O sea, de hecho, los norteamericanos también estaban teniendo problemas con una institución que para ellos es sagrada, como es el correo postal. Y eso también fue materia de preocupación y de quejas por parte de la ciudadanía y también por parte de los propios partidos políticos, ¿no? Así que este argumento fue el argumento más fuerte de la judicialización de Donald Trump. Después del 9 de noviembre, ¿sí?, o sea, el 27, ¿sí?, a fin del mismo mes, la Corte Federal de Pensilvania, que era donde Trump había puesto un foco importante para ese proceso de judicialización de la elección, la Corte Federal decía rechaza la denuncia de Donald Trump por fraude. Lo mismo pasa el 9 de diciembre, en donde ya no la Corte Federal de Pensilvania, sino la Corte Suprema, ¿sí?, rechaza el mismo reclamo por el caso de Pensilvania. El 12 de diciembre pasa lo mismo con la Corte Suprema en el caso de Texas. Ya un par de días después, el 15 de ese mes, se reúne el Colegio Electoral de los Estados Unidos. Y ese colegio electoral lo que hace es contabilizar los votos existentes, ya teniendo las sentencias negativas en contra de las denuncias de Trump por fraude. El colegio electoral lo que hace es nombrar a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, como nuevo presidente. El 6 de enero se realiza un acto que es formal, que es la proclamación del presidente electo, ¿sí?, o sea, el resultado del colegio electoral de 15, 20 días antes. Se hace una proclamación formal por parte de los miembros del Congreso de los Estados Unidos. Ese 6 de enero es el día en donde se hizo la toma del Capitolio, ¿sí?, el asalto al Capitolio, como se llama ya, o se lo nombró a esos hechos. Ese acto se suspendió durante casi todo el día. En la madrugada, los congresistas se reunieron y finalmente proclamaron a Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, pero sin dudas ese es lo que ocurrió a las afueras del Capitolio es lo que hoy, en este momento, provoca el principal argumento para la acusación de juicio político contra Donald Trump. El 20 de enero fue el día de la asunción de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. A las 12, ¿sí?, o sea, al mediodía, Trump abandona la Casa Blanca, ¿sí?, y 2 horas después, Joe Biden jura en el Capitolio como nuevo presidente, sin la presencia del mandatario saliente. Esto no es la primera vez que pasa, ¿sí?, pero sin dudas ha ocurrido contadas veces. O sea, si no recuerdo mal, creo que es la tercera vez que ocurre en la historia completa de los Estados Unidos. Entonces acá ya tenemos varios hechos que hacen a este raconto bastante anómalo, ¿sí?, no solamente por la denuncia de fraude, ¿sí?, no solamente por el marco de la pandemia, sino también por el asalto al Capitolio, por un intento de judicialización de la elección, por una salida anticipada del presidente de la Casa Blanca y la ausencia en el pase de la toma de posesión.
y obviamente el juicio político que estamos mencionando. Las fotos del 6 de enero las conocemos, ¿sí? O sea, acá vemos algunas fotografías que fueron tomadas. La bandera amarilla es una bandera que se vio en el asalto al Capitolio. Ahí vemos cuando estaba entrada la noche. No fue simplemente 20 personas, un grupo pequeño de personas, sino realmente una muchedumbre muy importante. Acá lo que empezamos a ver es algo que quiero tomarme 2 minutos como para comentar de dónde es que viene este grupo de gente que realizó este asalto al Capitolio, porque hay algo que se empieza a repetir, que es esa letra Q, ¿sí? Este Q viene de una especie de seguidores, ¿sí? De Donald Trump, es un grupo de seguidores de Donald Trump que no es minoritario para nada, que se los conoce como los QAnon o QAnon. La letra Q proviene de los foros de Internet, en donde foros libres de Internet, como pueden ser 4chan o 8chan, en donde una persona anónima, ¿sí? Se ascribe, ¿sí? Ingresa en esos foros y son chats, y entonces puede interactuar con otras personas. Y ahí se encuentra con una diversidad enorme de conversaciones y de intercambio de información. Hará por lo menos un par de años, año y medio, una persona que se quiso apodar como Q, con la letra Q, ingresó en una de estas redes, en estos foros, en 4chan, y anónimamente dijo que era un alto funcionario del gobierno y que decía que Donald Trump estaba en una persecución por las cabezas de los principales líderes políticos del Partido Demócrata, porque estaba a la persecución de una red muy importante de pedofilia, de tráfico de personas, que involucraban a los jefes más altos, los responsables políticos más altos del partido opositor. Esto causó un revuelo enorme, pero sin duda se prendió una mecha importantísima en estos foros anónimos y mucha gente se hizo eco de esta cuestión y este ataque a lo que son las libertades civiles, a una cuestión que tiene que ver con el tráfico de personas, tráfico de influencias, sectores de poder, pero también hizo mucha mella en un sector de la población muy postergado. Entonces es una clase social, o sea, clase media desclasada, ¿sí? Clase baja, clase media baja, que hace mucho tiempo está acumulando un rencor importante contra las gerencias políticas de Washington, ¿sí? Y eso fue un discurso con el cual el propio Donald Trump hizo campaña para poder llegar a la presidencia. Así que él era un outsider de la política de los Estados Unidos y que iba a ir por los chicos de Washington, ¿sí? Hizo campaña con esto hace 4 años. Y eso caló mucho en un sector importante de la población, que es una parte muy importante también de su electorado. A punto tal que hoy ya tiene una representante, ¿sí? La que ven ahí es Marjorie Taylor Greene, que es una miembro del Congreso de la Casa de Representantes, ¿sí? Es una congresista de los Estados Unidos, y ella es obviamente del Partido Republicano, seguidora de Donald Trump, pero además se ha hecho eco de todas las campañas de conspirativas, ¿sí? Campañas de conspiración de las redes sociales, de esta red de QAnon, y ella realmente, digamos, no solamente sigue y apoya a Donald Trump, sino que también es la cara visible de este sector de la población adentro de las instituciones norteamericanas, ¿sí? Como para que veamos que no es un grupo minoritario, como quizás pudimos ver en alguna fotografía, sino que es un movimiento, si se quiere, importante. Estas son las últimas fotos de esta congresista, en donde se pasea actualmente por distintos canales y de entrevistas,
con el barbijo, ¿sí? El tapabocas. En estos momentos recordemos que el uso de tapabocas es obligatorio a partir de una decisión que decretó el actual presidente Joe Biden, pero con una leyenda en el tapabocas que dice censurada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con Twitter, Facebook y un montón de otras redes sociales más públicas, pero particularmente Twitter decidió cerrar 70.000 cuentas, incluyendo la de Donald Trump, pero también de seguidores y sobre todo de personas relacionadas con este entorno de la red QAnon, ¿sí? Incluyendo la de la cuenta de la congresista Marjorie Greene. Entonces, acá hay un tema que también involucra la seriedad o sea, de la política norteamericana, ¿sí? Que yo creo que se ha perdido, pero también tiene que ver un poco con hasta dónde es que se tocan los derechos de la libertad de expresión, con la posibilidad que empresas privadas puedan censurar directamente a, o sea, 70.000 personas, o por lo menos 70.000 cuentas en Internet. Entonces, son temas que se vuelven un poco delicados. Para ir directamente a lo que hablamos con el juicio político de Donald Trump, ¿sí? En un principio, todavía con Donald Trump en ejercicio, pero ya con los resultados de la elección resueltos, se intentó mencionar, ¿sí? o invocar la enmienda número 25 de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué dice la enmienda 25 de la Constitución? Que el presidente puede ser apartado del cargo por impedimentos para gobernar. No dice causales específicas, sino demostraciones que hagan que efectivamente el presidente no se encuentra debidamente capacitado, en términos genéricos, para poder ejercer el cargo. Esto es una enmienda que o sea, que es bastante nueva, ¿sí? Que se hizo a partir del asesinato de Kennedy, y que precisamente no era una enmienda que hacía relación a la cuestión de la cefalía. ¿Por qué? Porque no había una posibilidad antes de la realización de la enmienda número 25, no había una posibilidad de remoción del presidente de los Estados Unidos que no fuera por juicio político directamente. Esto abría un poco las puertas para que la causal de juicio político no fuera por un mal desempeño, ¿sí? Sino por enfermedad o por algún otro tipo de circunstancia que dificultara el ejercicio efectivo del cargo. Para poder hacer esto, el vicepresidente, en el caso de invocar la 25ª enmienda, tenía que realizarlo al Congreso, ¿sí? Junto con la firma del 50% del gabinete presidencial. Esto es algo que no se hizo, ¿sí? O sea que el Partido Demócrata o sea, fustigaba para que el vicepresidente de Trump, Mike Pence, lo realizara. Pence lo estuvo pensando, pero finalmente se decidió por no realizarlo. Acá había una cuestión que era posible, ¿sí? Poder realizar esto. ¿Por qué? Porque Pence se alejó de Trump en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos días, marcadamente a partir del asalto al Capitolio. Pero también hubieron varios miembros del gabinete presidencial, varios ministros, que renunciaron a partir del 6 de enero. Y eso hizo que ese 50% pudiera ser alcanzable. Entonces, no era algo descabellado. Finalmente, la decisión política de Pence fue no invocar la enmienda. ¿Qué hubiese pasado si eso se hacía? Bueno, el debate pasaba a las dos cámaras del Congreso y para que la moción del vicepresidente, ¿sí? La invocación del vicepresidente pudiera ser aprobada, tenía que ser aprobada por los 2/3 de cada una de las dos cámaras. De haberse podido realizar eso, entonces el presidente, en ese caso todavía hablamos de Donald Trump, hubiera sido destituido y el vicepresidente pasaba a gobernar por lo que faltara del mandato. Estamos hablando de días, ¿sí? O sea, prácticamente 2 semanas. Sin embargo, el rechazo, ¿sí? La decisión, digamos, de no realizar esta invocación de la 25ª enmienda hizo que la presidenta de la Cámara de Representantes, o sea, lo que aquí en la Argentina nosotros llamamos la Cámara de Diputados, que es Nancy Pelosi, de
corte demócrata, ¿sí? Y opositora acérrima de Trump, lo que hizo fue iniciar un pedido de procedimiento para el segundo juicio político contra Donald Trump, que es el escenario en el cual nos estamos enfrentando actualmente. Ahora, ese juicio político tiene dos características principales. El juicio político, si bien se pidió a finales del año pasado, lo termina resolviendo la nueva Cámara Legislativa de los Estados Unidos, y es decir, el nuevo Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso nuevo, resultado de las elecciones del 3 de noviembre, asumió el 3 de enero de este año, ¿sí? Y ahí vemos los resultados de cómo está compuesto actualmente el Congreso de los Estados Unidos. Los demócratas, pintados en azul, tienen mayoría en la Cámara de Representantes, es decir, la Cámara de Diputados, y el Senado está dividido a la mitad. O sea, 50 de los 100 son demócratas y el otro 50 son republicanos. Entonces ahí 50% y 50%. El 6 de enero, recordemos, se proclamó a Joe Biden como presidente por parte del Congreso y fue la toma del Capitolio. El 13 de enero, la Cámara de Representantes aprobó realizar o iniciar, ¿sí?, el segundo juicio político contra Donald Trump. El primero se empezó en 2019, ¿sí?, y terminó en los primeros días del año 2020, o sea, rechazando los cargos y no enjuiciando a Trump. Este segundo pedido prospera, ¿sí?, se necesitaba un total de 218 votos y todo el bloque de los demócratas votó a favor por hacer el impeachment, más 10 representantes republicanos. O sea, acá vemos que también el Partido Republicano se encuentra dividido, aunque en este caso es un grupo muy pequeño, pero fue más que suficiente como para iniciar el juicio político, ¿sí? Los cargos de ese juicio político son por incitación a la insurrección por los hechos que ocurrieron el 6 de enero, que causó la muerte de 5 personas, 15 heridos y más de 52 detenidos. Se da la toma de posesión, ¿sí? Y acá este es el contexto actual, ¿sí? El 9 de febrero, estamos hablando de en estos días, ¿sí?, se va a iniciar formalmente el juicio político contra Donald Trump. En este caso, se trata de un juicio político póstumo. ¿Por qué? Porque Donald Trump dejó de ser presidente de los Estados Unidos, ¿sí?, luego de la toma de posesión del 20 del mes pasado. Ahora, esto se da por una cuestión de dilación de los tiempos, ¿sí? Los mecanismos institucionales tardan más y terminaron tardando más de lo que demoró el propio recambio institucional con el nuevo presidente. Sin embargo, eso no desactivó la invocación y el inicio por parte del Poder Legislativo de enjuiciar a Donald Trump. Para poder aprobar y condenar a Donald Trump, se necesita que haya acá funciona, digamos, en distintos países funciona de la misma manera. En Argentina nosotros copiamos mucho del mecanismo institucional constitucional de los Estados Unidos. Entonces, la Cámara de Representantes funciona como un fiscal, es decir, funciona como acusador, y es el Senado el que termina resolviendo como juez. Entonces, el Senado necesita para condenar a Trump en ese juicio político el voto de las 2/3 partes de la Cámara, ¿sí?, del Senado. Y estamos hablando de 67 votos sobre 100. Recordemos que la Cámara está dividida en un 50%, ¿sí? Lo que se despierta es un debate ya existente con anterioridad a todo esto, pero que en este caso lo estamos viendo, o sea, de manera patente, ¿sí?, de forma palpable, que es si es posible hacer un juicio político póstumo. ¿Por qué podría hacerse y para qué podría hacerse? Lo que dice la Constitución de los Estados Unidos, ¿sí?, y este es el párrafo, o sea, exacto en donde se menciona esta situación, es que el fallo en los casos de juicio político, de impeachment, no se extenderá más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza o beneficio en los Estados Unidos.
pero la parte condenada será, no obstante, responsable y sujeta a impeachment, ¿sí? A juicio político, por el tribunal, juicio y castigo conforme a la ley. Eso es lo que dice el artículo 1, sección tercera, párrafo séptimo de la Constitución norteamericana. Entonces acá, y para terminar, digamos, se disparan tres cuestiones, ¿sí? Sobre el juicio político específico. Primero, ¿para qué puede servir un juicio político? El objetivo del juicio político, que precisamente es, o sea, como bien dice el término, es un juicio político, ¿sí? No es un juicio criminal, no es un proceso judicial. El objetivo de ese procedimiento es la destitución del cargo por parte del funcionario acusado, ¿sí? Y esa destitución es inmediata. ¿Para qué? Para que ese acusado no solamente sea corrido, ¿sí? Sea removido del cargo, sino que quede a disposición y sometimiento de la justicia ordinaria para enfrentar eventuales cargos que puedan ser penales o civiles, ¿sí? Una condena en el juicio político no implica necesariamente que esa persona sea condenada después en el fuero penal o en el fuero civil, ¿sí? O sea, son procesos diferentes, ¿sí? Ahora, también hay otra cuestión, y esto es principalmente los temas que se están discutiendo por qué hacer un juicio político póstumo a Donald Trump. Y tiene que ver con la inhabilitación para ejercer en el cargo. La inhabilitación para ejercer en el cargo, en cualquier cargo por parte de los funcionarios públicos, es una pena accesoria que puede ser determinada por el Senado, como no, ¿sí? Pero que en caso de adoptarse, el Senado va a ser quien determine si esa inhabilitación puede ser por un tiempo determinado, y en tal caso definirá qué cantidad de tiempo, o si puede ser indefinida, es decir, o sea, una incapacitación, ¿sí? Una inhabilitación de por vida. Pero también hay una tercera cuestión involucrada, que es la pérdida de los beneficios presidenciales. Y en este sentido, también podría ser una pena accesoria para el ex presidente Trump respecto de, o sea, beneficios que los antiguos presidentes, ¿sí? Los ex mandatarios gozan en términos de pensiones, gastos de representación para trasladarse y participar de eventos como expresidente de los Estados Unidos, o incluso una custodia policial de la cual todos los exmandatarios gozan, que no es obviamente la misma custodia que tiene el presidente en vigencia, pero que sí por cuestiones de seguridad los exmandatarios todavía conservan. Esto también podría ser una cuestión que pueda estar involucrada en una eventual condena contra Donald Trump en el juicio político. Entonces acá, y con esto ya, o sea, para dejar de compartir la pantalla, el tema que nos convoca básicamente es discutir, o sea, qué posibilidades concretas hay de realizar el juicio político. O sea, eso es concreto, ¿por qué? Porque en la medida, al ser política, fue impulsada por la Cámara de Representantes y tiene que tener la decisión por parte del Senado. La decisión del Senado no va a ser una decisión fácil de tomar, sin dudas. Yo no creo que llegue a los 2/3 necesarios, ¿sí? Por esta división de 50 y 50. Pero aparte también está la cuestión de discusión, o sea, doctrinaria, si se quiere, de la posibilidad de realizar un juicio político póstumo y para qué hacerlo. Los que están a favor de esa postura van por la cuestión de aplicar la inhabilitación, ¿sí? Del ejercicio de futuros cargos públicos. Y esto, de prosperar, podría inhabilitar a Trump para intentar volver a la Casa Blanca dentro de 4 años. En mi opinión, yo creo que la inhabilitación es una condena accesoria a la principal, ¿sí? El objetivo principal de todo juicio político es la destitución del cargo, ¿sí? Lo restante es accesorio a la pieza principal. Y sabemos que en términos jurídicos, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si lo principal no se puede lograr porque ha quedado en abstracto, ha devenido en abstracto, porque simplemente el presidente cesó en sus funciones, lo accesorio también cae. Entonces, o sea, hay una parte importante de la doctrina sobre la cual yo también me apoyo, para decir que
en términos jurídicos, la condena por inhabilitación no solamente no debería prosperar por cuestiones de sumatoria política, sino también por argumentos jurídicos, ¿sí? O sea, en tanto que la inhabilitación es una condena accesoria y lo demás, todo lo demás también, ¿sí? Pero, o sea, es algo como para debatir en un café jurídico junto con todos y todas ustedes. Javier, pues muchas gracias por este desarrollo, sin duda muy ilustrativo. Has ido desglosando cada una de las etapas, atendiendo también a ese planteamiento inicial que nos has formulado. Incluso el material presentado pues es bastante entendible y ejemplificativo en relación con el abordaje que has efectuado. Y un tema que, como pues señalaba al inicio, es bastante interesante y bastante actual, además de la trascendencia que tiene, ¿no? Los sucesos que se presentaron en el caso de Estados Unidos, una cuestión pues que no habíamos visto, ¿no? Y que nos llevan a un escenario totalmente diferente. Ahora, ¿cómo incide esto en otras latitudes, ¿no? Al ver que el caso emblemático, digamos, pues presenta este tipo de escenarios. Sin dudas, el constitucionalismo norteamericano ha sido el faro de la mayoría, si no todas, las constituciones latinoamericanas, por lo menos. Eso es conocido por todos. Yo creo que o sea, la importancia, digamos, la trascendencia de estos hechos, ¿sí? Que estamos viviendo y que estamos mirando, que ocurren en Estados Unidos, tienen un impacto en la región sobre todo por la cantidad eh, de persecuciones, ¿sí? De lado y lado que a lo largo de larguísimas décadas en casi todos los países de nuestra región hemos vivido, no es de ahora, no estamos descubriendo la pólvora con esto que estoy diciendo, pero también en los propios Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos muchas veces se los trata de mostrar como el ejemplo inmaculado del funcionamiento de la democracia occidental, y hay dos cuestiones. Yo no creo que sea tan así, pero aparte estamos viendo que no es tan así. O sea, no solamente ha habido una degradación evidente por parte del funcionamiento de la democracia norteamericana, sino que quizás no era tan impoluta esa democracia como se la podría llegar a suponer. Entonces hay bastante para escarbar dentro del funcionamiento de las instituciones y que no es simplemente problemas nuestros, ¿sí? En nuestros países individuales o en nuestra región por cuestiones culturales, que muchas veces se sacan como argumentos, que pareciera que América Latina tiene problemas estructurales porque culturalmente seríamos inferiores. Esto es política. Y en política se cuecen habas en todos lados, incluyendo los Estados Unidos. Entonces, el impacto, digamos, y la trascendencia de esto podría llegar a desembocar en eventuales pedidos de juicio político a Barack Obama por cuestiones X, y que simplemente pudiera llegar a prosperar por una sumatoria cambiante en las cámaras dentro del Senado, principalmente, pero también en la Cámara de Representantes para poder realizar el pedido de juicio político. En definitiva, del Senado para poder decidir. O sea, la política es un proceso cambiante y se eligen representantes en los congresos cada 2 años aproximadamente. Entonces, esa dinámica puede cambiar. Ahora, la realización de juicios políticos póstumos, ¿sí? Puede llegar a traer una inestabilidad jurídica y no solo jurídica, sino también política, que pueda afectar a cualquiera que haya ejercido la presidencia. Dicho esto, eso tampoco quiere decir que sea imposible poder responsabilizar a Donald Trump por
los sucesos que hemos visto en el Senado, en el Capitolio, como cualquier otra circunstancia. Trump en estos momentos está enfrentando, si no me falla la memoria, 6 procesos judiciales, ¿sí? O sea, 6 juicios, no políticos, o sea, judiciales, o sea, que son anteriores a los 4 años y a los cuales, 4 años de mandato que tuvo, y sobre los cuales se puede sumar posibles acusaciones, o sea, la acusación del juicio político en cuanto a incentivar la rebelión, ¿sí? O sea, la inestabilidad institucional, política en los Estados Unidos. Eso, o sea, dudo mucho que Estados Unidos, en la incitación a la rebelión, o sea, lo que nosotros llamamos la sedición, que es un delito común, es un delito y es delito común, no político, dudo mucho que los Estados Unidos no esté incluido en el Código Penal. ¿Sí? Entonces, juicio político póstumo a Donald Trump, yo no lo veo jurídicamente y no lo veo políticamente, ¿sí? Posible. Pero eso no quita que Donald Trump pueda ser acusado, por lo menos, de ser responsable por la incitación a los hechos que vimos el pasado 6 de enero. Entonces, como para tratar de separar, de dividir aguas y separar paja de trigo, y ordenar un poco las cuestiones. Porque si perseguimos todo por el lado del juicio político, me parece que estamos causando una inseguridad jurídica que tendría, o sea, efectos tremendísimos a nivel regional y para la historia interna de los Estados Unidos también. Pero la cuestión legal, formal, judicial, yo creo que se podría seguir por ese lado. Muy bien, Javier. ¿Y cuál es tu opinión en relación con estas primeras medidas del presidente Biden que comienza a revertir las políticas de Trump y a partir de ello, qué podemos esperar entonces dentro de este nuevo mandato y también lo que has comentado, ¿no? ¿Qué podemos esperar incluso del propio Trump más adelante? 2 temas. Primero, generalmente nosotros decimos en América Latina que un presidente viene para deshacer lo que hizo el presidente anterior, que eso en las democracias serias no ocurre. Me parece que no es lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, Biden vino y en el primer minuto en que se sentó en la Casa Blanca, en el Salón Oval, firmó 17 decretos presidenciales que principalmente lo que hicieron fue revertir 17 políticas desarrolladas por Donald Trump, ¿sí? Algunas de ellas, varias, respecto del manejo de la pandemia, que fue altísimamente influyente como para que Biden llegara a la presidencia, o mejor dicho, para que Trump perdiera las elecciones, ¿sí? Que no es lo mismo. En ese sentido, yo creo que Biden viene a ser, y con estas medidas, a ser como un presidente restaurador, ¿sí? En el sentido que, y también como para poner a Biden en su lugar, ¿sí? Biden no es un político o un presidente que va a venir con nuevos bríos, ¿sí? Con aires de cambio, como quizás sí venía Obama o como quizás sí venía el propio Trump. O sea, porque ambos, Obama y Trump, hicieron campaña y o sea, fueron manifiestamente artífices de políticas de cambio, ¿sí? Para bien, para mal, eso es materia de otro análisis, si se quiere. Pero me parece que Biden no viene a hacer una nueva presidencia para, o sea, para cambiar, sino para restaurar, ¿sí? Biden es un político de 40 años de experiencia, ¿sí? O sea, se ha pasado prácticamente toda la vida dentro de la política norteamericana y ejerciendo cargos públicos. O sea, no es ni un... no es un desconocido para la vieja política norteamericana. Entonces, Trump, que venía a barrer con los muchachos de Washington, ¿sí? O sea, con esa cúpula de políticos que se habían adueñado del gobierno, yo creo que es bastante paradójico que el presidente que le sigue, o sea, que le siga a Trump, sea precisamente un restaurador de esa vieja política. Y en eso me lleva a la segunda cuestión,
que es que Biden no va a tener una presidencia sencilla, ¿sí? De hecho, este contexto que estamos viendo con el juicio político, la pandemia de coronavirus, la crisis económica, la cuestión global, ¿sí? Porque esto no es solamente en Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido Biden tiene un inicio de presidencia bastante complicada, pero me parece que también hay una cuestión que hace que o sea, como la presidencia de Biden para nosotros, ¿sí? Para Latinoamérica y el resto del mundo, haga que tengamos que reconocerla como un retorno a el viejo estilo de la política y la diplomacia internacional de los demócratas, pero también del rol de los Estados Unidos. En ese sentido, por ejemplo, una de las primeras cuestiones que también Biden hizo, ni bien asumido su gobierno, fue volver a los acuerdos de París, por ejemplo, un retorno al multilateralismo, que en ese sentido yo lo veo en buenos términos. Ahora no es un retorno al multilateralismo cambiado respecto del multilateralismo de hace 4, 5, 8, 10, 20 años. O sea, es una restauración de ese multilateralismo. Y en términos de política exterior, ese multilateralismo, yo creo que los latinoamericanos tenemos bastante para decir. ¿Por qué? Porque también implica vuelta a negociaciones en materia de tratados internacionales de índole comercial o de inversiones, que en los casos, por lo menos esa es mi postura personal, yo creo que a América Latina le ha afectado bastante, sobre todo a los sectores más postergados de nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces, esta vuelta de Biden, sí, o sea, de la vieja política que representa Biden, creo que sin dudas le pone un fin a este capítulo que ha sido Donald Trump, por lo menos en términos institucionales. Yo no creo que Donald Trump, si bien sostengo que Donald Trump se retira por la puerta chica de la política, por lo menos de la Casa Blanca, yo no creo que Donald Trump se vuelva a la casa, como decimos nosotros. Yo creo que va a tener una incidencia. Habrá que ver cómo, ¿sí? Porque el Partido Republicano está bastante dividido respecto de respaldarlo o no. No creo que los republicanos quieran arriesgarse a sostenerlo políticamente a Donald Trump, sobre todo después de todo esto que estamos viendo. Pero eso no quiere decir de hablar de un Donald Trump retirado absolutamente de la política. Yo creo que Trump de alguna manera va a tratar de conservar esos casi 40 millones de votos que consiguió en una excelente elección a pesar de que perdió, ¿sí? Porque hizo una excelente elección. O sea, las primeras diapositivas mostrábamos lo comprometida que estaba su reelección y sin embargo estuvo a punto de ganarla. Entonces, me parece que va a ser un actor político, no necesariamente lo vamos a ver de vuelta en el regreso en posibles 4 años, pero sí me parece que va a ser un actor interesante, por lo menos como para tratar de agitar la política norteamericana. Finalmente, Javier, queremos conocer tu percepción en relación con la integración del gabinete, esta diversidad que se ha presentado y de manera particular el caso de la vicepresidenta. Bueno, es interesante lo que me preguntas, porque muchas veces las fórmulas presidenciales se tejen políticamente, tratando de generar una política de alianzas, ¿sí? De balancear alianzas con sectores para tratar de llegar a la presidencia. Así como recién te decía que Biden representa la vieja política, sobre todo de los demócratas, pero en términos generales también, Kamala Harris representa así un sector un poco más diverso, ¿sí? Es la primera mujer en el cargo de vicepresidenta, pero también tiene orígenes étnicos bastante diversificados, ¿sí? O sea, raza negra, pero también con orígenes asiáticos dentro de su familia. También el gabinete está compuesto por una diversidad de personas
que pueden representar sectores particulares de intereses en la política norteamericana, como puede ser no solamente a las mujeres, sino también a los latinos, también, que es una parte importante del electorado actualmente en Estados Unidos. De hecho, hay más cantidad de latinos que de personas afro-norteamericanas actualmente en el territorio de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, o sea, yo creo que esa diversidad se ve representada un poco por la figura de Kamala Harris y de su gabinete. Esa es la alianza con la cual el actual presidente decidió, ¿sí? Y tuvo, no sé qué más de las dos cosas, pero ambas, tuvo que hacer y decidió realizar como para poder llegar a la presidencia. En el caso de Obama fue al revés. Él era el representante de ese cambio de las nuevas generaciones en el Partido Demócrata y se alió con Joe Biden, que fue su vicepresidente, que era la vieja política institucional, o sea, el riñón más, o sea, más estructural, ¿sí?, del Partido Demócrata. Entonces, yo creo que en este caso Biden hizo lo propio, pero al revés, ¿sí?, tratando de aliarse en esa fórmula presidencial con algunos sectores un poco más dinámicos, si se los quiere decir de esa manera. Bueno, Javier, pues te agradecemos habernos acompañado en esta edición de Café Jurídico. Sin duda, un abordaje por demás interesante, ¿no? Y además sumamente detallado el que has efectuado en estos minutos. Seguramente quienes han seguido la transmisión o quienes lo vean de manera diferida compartirán esta referencia. Muchas gracias, Javier. ¿Algún comentario final? No, simplemente, Manuel, para agradecerte la invitación. Ha sido un placer, la verdad, hablar de estos temas. Y sin duda, o sea, son temas de interés para todos nosotros, pero que también en la posibilidad que se pueda llegar a difundir, yo creo que va a llegar a interesar e involucrar a más cantidad de gente. Así que las actividades que realizan, la verdad que son interesantes, convenientes y vale la pena replicarlas. Así que gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Enviamos un fuerte abrazo y pues hasta la próxima ocasión. Que estés muy bien. Perfecto, nos estamos viendo. Adiós.